Yo me despido. No te vayas muy lejos. Este o este. Este también. El Señor les bendiga, hermanos. Muy buenos días. Qué gusto estar aquí. Para mí también fue otra sorpresa el saber que iba a tener que predicar en este día. Y realmente para mí es un privilegio, porque creo que es el lugar más santo, más sublime en el que podemos compartir. Y creo que una prédica no solamente es hablar la palabra, sino es vivirla y dar testimonio. Bajo la venia de mis papás pastores puse a consideración un tema interesante que hemos vivido en este tiempo. Y esa es la actitud que tenemos frente a la vida. En una secuencia de enseñanzas que nos da Jesús frente a los acontecimientos de la vida. Y quiero tratar de descifrar lo que Jesús tenía en su mentalidad y cuál era su actitud frente a la vida. Tomemos en cuenta que Jesús dio su vida mismo por nosotros. No le importó que era Dios mismo. Él vino, se hizo hombre, se sacrificó por nosotros y dio todo por nosotros. También quiero reflexionar sobre un ejemplo de cómo recibimos los acontecimientos de la vida. Si bien hay momentos de deleite, momentos de distracción, como por ejemplo el fútbol. Y este es uno de los primeros ejemplos que quiero poner en este día. A los que no conozcan de fútbol, tal vez no les guste a todos, estamos viviendo en una época de competencia en Europa, en América, la Copa América. Ecuador recientemente enfrentaba al campeón del mundo. Y va por eso el tema de la actitud. ¿Qué pasó con Ecuador? Si algunos conocen, tenía un fuerte desafío con el campeón de América y del mundo, contra los mejores. Pero ¿cuál era la actitud de la mayoría de los ecuatorianos mismos? Empezamos antes de nada ya maldiciendo a nuestro equipo, una actitud negativa, diciendo que es el mejor equipo del mundo, que nuestros jugadores tal vez no se lo merecen, y tomemos en cuenta que muchos de ellos juegan en Europa. Uno de ellos es campeón en Alemania, otro está despuntando en Inglaterra, tenemos una joven promesa, y aún así no creemos que tenemos las capacidades. Pero lo interesante es que algunos jugadores reconocen de dónde provienen los dones y talentos. Y esos provienen de Dios. Tuvimos la oportunidad de vencer a los mejores. Pero, ¿cómo pueden vencer si todo el mundo está en su contra? Si todo el mundo le maldice. Tuvimos la oportunidad en una actitud que solamente los jugadores vivieron. Contra todo pronóstico, dieron su mejor esfuerzo. Empataron con la campeona del mundo, la Argentina. Aún así le seguían maldiciendo, por ahí un poco de felicidad, pero no seguíamos creyendo. Me pareció interesante que uno de los periodistas argentinos tuvo que decirnos a nosotros, ¿qué le faltó a Ecuador? Creérnosla, porque podían vencer. Eso lo dijo un argentino. ¿Y por qué no dice un ecuatoriano mismo tal frase? Porque no nos la creemos, ¿sí? Quiero también ir un poco a la historia, ahora sí, de la palabra y lo que vivió el pueblo de Israel. Pasó un desierto, como nos decía nuestro papá pastor. ¿Cómo vivimos ahora? ¿Con gozo, con tristeza, con amargura? Era un pueblo seminómada que vivía de la tierra, de la cosecha del higo,
de la cosecha de la cebada, de las nueces, de los dátiles, que por cierto son muy ricos. Vivían de lo que tenían. Nuestro país es mucho más rico. Si hacemos una comparación en superficie, Ecuador tiene 283,000 kilómetros cuadrados. Corea tiene aproximadamente 100,000 kilómetros cuadrados e Israel tan solo 22,000 kilómetros cuadrados. No quiero que nos comparemos, solamente voy a destacar lo mejor de cada uno. Dios me permitió vivir en Corea. En algún momento estuve allí y contaban la historia que en los años 50 fue el país más pobre del mundo, el país más pobre del mundo. Hoy es la 14ª economía del mundo, compitiendo con países como China, Estados Unidos, Rusia y demás. Israel, siendo mucho más pequeño, es una de las potencias bélicas. Y creo que no se comparan sus economías porque todo el tiempo están enfrentando las guerras. Sostener una guerra es algo fenomenal. Veía que solamente Israel tiene una deuda de aproximadamente 650,000 para arriba, millones de dólares de deuda. Nosotros tenemos una deuda algo así como 35,000 millones. Y no vivimos en guerra, somos más grandes, tenemos riqueza. Pero si hacemos una comparación, ¿quién ha podido aprovechar con esa actitud? Podemos ver las diferencias. Hoy Corea nos entrega toda la tecnología que tenemos ahí en los celulares, vehículos y demás. Solo por hacer una comparación. Ahora quiero que pasemos también al libro de Josué, a quien Dios le dio grandes promesas. Este libro nos describe cómo se conquistó Canaán, cómo fue la división geográfica del pueblo de Israel, desde dónde a dónde tendría su herencia el pueblo de Dios. Josué fue uno de los primeros espías que avisoró cuál era la tierra prometida. Pero lastimosamente las noticias eran un poco negativas. Se veía que eran los más grandes, que era difícil de vencer. Pero Dios les había dado una promesa, ¿no? Quiero que revisemos Génesis 15, 18. A los que no tengan su Biblia en la mano, les voy a leer y dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Ya tenían una promesa. Pero está el desafío en nosotros creérnosla. El pueblo tuvo que tomar la actitud de creerle al Padre, de creer que todo va a estar bien, que la herencia es para ellos. ¿Sí? Y las promesas de Dios que le daba a Josué, en Josué 1, del 2 al 6. Es un párrafo bastante largo, pero voy a destacar lo principal. En Josué 1:2 dice: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Nos saltamos al 5, donde dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Subrayo: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría
a ellos. Si bien nos damos cuenta, no le está diciendo que va a ser nada fácil. Él asumió el generalato del ejército de Israel. Ni siquiera Moisés vio la tierra prometida y él tenía un fuerte desafío. Entonces me preguntaba, ¿cuál sería la actitud de David, por ejemplo, cuando tenía que luchar contra Goliat? ¿Cuál sería la actitud de Josué cuando le puso este fuerte desafío? Y sabía que no iba a ser fácil. ¿Cuál sería la actitud de Jesús al saber que iría a la cruz y que iba a morir en carne? Porque Él sigue vivo. ¿Quién dice amén? Amén. Y lo sabemos y lo sentimos. Quiero que pasemos ahora a Josué 21, 43, 45. Y dice, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Y ahora una pregunta. ¿Dios dijo en su palabra acaso que no vamos a tener problemas? ¿No vamos a tener pruebas? Nuestros amados pastores tienen pruebas. Nosotros tenemos pruebas. Pero debemos de tomar una actitud de apoderamiento, de creernos. Como decía el argentino, esa actitud para que se haga realidad. Y créanme que estas palabras no son nada motivacionales, no tienen nada que ver con el coaching o cosas así, porque lo que está escrito en la palabra es lo que hoy ya quiere el hombre inventarse. Estas palabras de empoderamiento, de apropiarse al éxito, de hacer las cosas conforme a su palabra, para que todo vaya bien, están escritas en la palabra. Desde el alfa hasta el omega, desde el inicio hasta el fin. Pero hay una gran diferencia. ¿Sobre qué estamos edificados? Y esa es una palabra que también la habíamos tocado. ¿Sobre qué estamos edificados? ¿Nuestra construcción está sobre la arena o nuestra construcción está sobre la roca? Porque toda construcción pasa una tormenta, ¿verdad? Pero la que queda parada, ¿cuál será? Amén, sobre la roca. ¿Y la roca quién es? Amén. Me voy, creo que ya saben la palabra. Lo importante es pararnos en la fe frente a la crisis. Yo sé que todos estamos luchados en este tiempo. Hemos pasado muchas dificultades, pero debemos ver las cosas con mayor optimismo. Y créanme, yo hoy tengo la gloria de ver a mi padre, a mi abuela, a mi madre, mis grandes escuderos. Si no fuera por su lucha, no estuviera aquí. Créanme que los pronósticos decían que podía morir, no teníamos nada, perdieron todo, pero Dios nos levantó. Y creo en el poder de Dios, que de la escasez viene también la abundancia. De la enfermedad viene la salud. Nadie puede hacer que tengamos una actitud, sea buena o mala. Todo está en la mente, en cómo llevamos al desafío. Quiero que pasemos, por favor, a Efesios 4, del 22 al 24. Todo está en la mentalidad. Y dice la palabra: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado
conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Debemos tener una actitud mental y espiritual renovada, aplicando actividades diarias, oración en la mañana, oración en la noche, una adecuada vida espiritual, disfrutando del día, gozándonos en todo tiempo. Quiero caer bien a la gente, aunque no caigamos bien a todos, eso es obvio. Debemos tener una buena actitud frente a todo acontecimiento de la vida. Y quiero tomar un ejemplo que escuchaba. Los aviones tienen unos medidores de actitud, no de altitud, de actitud, así se llama. Este es un aparato tecnológico que le permite al avión ubicarse en el horizonte. Cuando el avión está normal, mira hacia el horizonte, está normal, está yendo en una dirección recta, horizontal. Pero es diferente cuando el avión va en ascenso. Debemos tomar esa actitud de ascenso, porque para poder volar bien tiene que ascender, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si ese avión toma un cambio vertiginoso en descenso? Puede tomar una catástrofe. ¿Sí? He escuchado pilotos en esas condiciones, muchos han muerto, otros se han salvado por milagro de Dios. ¿Cómo se encuentra su indicador de actitud? ¿Se han preguntado eso? ¿Cuál es su actitud frente a los demás? Y creo que debemos enfocarnos más en lo bueno, ¿no es cierto? En las cosas que Dios ya nos ha dado. En nuestra familia, en su esposo, su esposa, sus hijos, su trabajo, en la escasez, porque eso me permite crecer. Yo siempre le doy gracias a Dios que en gran tiempo tuvimos escasez, porque si no hubiera tenido escasez no me hubiera esforzado para tratar de salir adelante. Y quiero dar testimonio de algo, es que en algún momento de la vida yo sufrí bullying, porque me rodeé de gente de mucho dinero, de hijos de empresarios, de hijos de gente muy influyente. Y mi papá con sacrificio hizo todo lo que podía para darme lo que hoy tengo. Yo me decía, ¿qué hubiera pasado si tenía tanto como ellos? Capaz me hubiera perdido. En medio de esas dificultades entendí que tenía que salir adelante, tenía que esforzarme y ser valiente, como dice Josué, ¿verdad? Esforzarme y ser valiente. Creo que todos hoy estamos pasando batallas similares, en diferentes circunstancias. Pero Dios lo permitió, ojo, Dios lo permitió para que hoy no me pierda. Y hoy lo damos gloria a Él, porque puedo ver a mis padres, a mi abuelita, con vida, con salud, con trabajo. Tenemos el alimento que nunca ha faltado. Mi abuela siempre sacrificándose con sus canastitas, llevándonos comida aun cuando faltaba, pero nunca nos faltó el alimento. Y de eso yo doy testimonio, porque sé que así nos sacó Dios adelante. Quiero volver al fútbol un poquito nuevamente, y es el caso de este jugador Kevin Rodríguez. Tal vez no sea muy conocido para los que conocen un poco de fútbol. Le dicen la rola y le han atacado, creo, como a lo peor, que no se merece, que es malo, lo mismo otro jugador penosamente. Pero la diferencia de él es que él sí reconoce de dónde vienen los dones y talentos. Me llamaba la atención que en uno de los partidos que debíamos ganar y perdimos, entró a jugar y él se arrodilló y agradeció al Señor. Y alzaba sus manos y decía, gracias Señor. Se lo veía claramente. Yo sé que él es un hijo de Dios. Me recuerda cuando también jugaba fútbol acá, era de lo que un poco era conocido aquí en el cantón.
Y nunca me olvidaré que siempre le agradecía al Señor y le alzaba de esa manera las manos. Cada vez que hacía un gol y le decía, gracias, Señor. Creo que nadie me entendía qué hacía. Y siempre le di gloria y honra a Él. Y no eran mis capacidades. Porque yo siempre fui el más chiquito, el flaquito, el que... Incluso cuando iba a entrar a mi institución decían, oye, tienes que engordarte un poco. Me acuerdo de la escuelita, también era el más pequeño. Pero creo que Dios me hacía ver como David, que aún así en esas condiciones tuve algunos campeonatos aquí y fui conocido por eso, aún siendo el flaquito. Y sabía que esos dones venían de Dios. Pero con este jugador no eran sus dones, era el favor y la gracia de Dios. El favor y la gracia de Dios. Y le hace un gol a la Argentina, la campeona del mundo, a la mejor actualmente, y nos da un empate que nos da posibilidades de seguir avanzando. Pero creo que las maldiciones seguían, ¿no? Entonces, ¿cómo queremos ver ganar a nuestro equipo? ¿Cómo queremos vernos ganar en una batalla? Si nosotros mismos no creemos, no le creemos al Señor, no creemos en la palabra que nos da a través de muchas veces nuestros pastores, y creemos que nosotros tenemos la razón, que tenemos el conocimiento. Y Él creó un gol de esperanza que venía de Dios. Y aunque otros lo quisieron humillar, Él no se dejó. Debemos de estar preparados, hermanos, con una buena actitud. Yo admiro también esas personas que dicen, voy al examen sin estudiar, sin estar preparado, superdotados. En mi caso, siempre en el consciente decía, tengo que ir preparado, tengo que estudiar con una buena actitud, obviamente, y haber estudiado, que es lo principal, sino como quiero un buen resultado. Pablo nos quería enseñar muchas veces en su palabra que debemos perseverar con buen ánimo, aún en medio de toda circunstancia. Como habrá sido Pablo y Silas en la cárcel, perseguidos, tratando de compartirnos hoy su palabra, para decir si podemos. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Nadie sabe cuán jugosa es una naranja hasta que se le corta y se le exprime. ¿Sí se han dado cuenta? A veces nos topamos con esas naranjas secas, aparentemente por afuera todo bonito, pero ¿y por adentro cómo estamos? Y les hago una pregunta. ¿Qué actitud toman cuando algún hermano logra algo? Y quiero que aproveche y le diga al hermano de al lado, hermano, te felicito por tu crecimiento. Hágalo, dígale. Recuerden cómo hacía el pueblo de Israel. Tenía una actitud positiva frente a la guerra. Festejaba, daba gozo frente a ella, aunque no sabían qué es lo que venía, pero había una buena actitud. ¿Y sabían ustedes que lo que usted carga, usted atrae? Si usted tiene una buena actitud, va a atraer personas con buena actitud. Pero si tiene una mala actitud, ¿cómo atrae al resto? ¿Qué actitud tomarían ustedes si perdieran todo como Job? Lo perdió todo, nos decía nuestro papá pastor. Lo perdió todo. Otros, ya mejor llévame, Señor, ¿no? Ya nada. Pero esa actitud de creer que es un hijo, de creérnosla, de tomar la herencia, esa es la que debe ser transformada. Y le recomiendo algo.
no tome decisiones importantes en su vida cuando enfrenta una difícil circunstancia. Decisiones difíciles: me voy a comprar un carro, voy a poner el negocio, voy a ponerme a estudiar, voy a ponerme a servir. Y recuerde que las emociones son volátiles y esas nos pueden llevar a graves problemas. Y creo que la mejor decisión es aferrarnos a la mano de Dios, en tomar la guía de nuestros pastores, tomar lo que está prescrito en la palabra, de apropiarnos de ella. Muchas veces hablamos con negativismo, con un pensamiento errado. Hay otra pregunta: ¿cuál es su actitud en la iglesia frente a los demás? ¿Cuál es su actitud con su familia? ¿Cuál es su actitud en el trabajo? ¿Es la mejor? ¿Podemos enfrentar los retos difíciles de ver crecer al hermano, de ver bendecido al hermano, que tiene un nuevo carro, que tiene un mejor negocio, un mejor trabajo? Y aun cuando esa persona esté decayendo, decirle: adelante, tú puedes. Porque para eso estamos aquí en una congregación. No somos seres inertes que solamente recibimos y no damos. Como nos decía nuestro papá pastor, a veces recibimos hasta de un animalito. Jesús se sirvió de un burrito. En él caminó, glorioso, hasta donde hoy conocemos, para darnos gloria y honra, con su sangre, para que seamos salvos, para que seamos sanos, para que creamos que la sanidad ya fue hecha para nosotros. Para finalizar, quiero que pasemos al Salmo 41, del 2 a 3. Y esto decía sobre el hombre justo: Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Miremos que aún en la dificultad, el Señor era fiel. No lo va a dejar caer, no lo va a dejar a la diestra del enemigo, porque tenemos promesa. Cuando el avión, al que hacía ejemplo, está en malas condiciones, acude a la torre de control, pide ayuda, pide guía. Usted busca del Señor, sus pastores, sus ancianos, sus hermanos mayores cuando necesita ayuda. Lo hace solo, lo hace en sus propias fuerzas, lo hace con el Señor. Sí hay quienes lo hacen solos. Y sé que el Señor tiene misericordia. Pero que dijo el Señor, que debemos congregarnos, ¿sí? Que debemos recibir de su palabra, porque a veces necesitamos recordar de su palabra. A veces no es suficiente con lo que ya aprendimos. Muchos nos ha llevado añísimos entender la palabra, pero más que eso, vivirla. Y debemos tomar guía, pedir ayuda. Y me llamaba la atención justamente en una prédica que escuchaba que aún los pastores necesitan de un pastor guía. Y yo les digo porque puedo dar testimonio de mis amados papás pastores, que son un ejemplo de esfuerzo y sacrificio, de valentía, porque les aseguro que nadie sabe lo que ellos viven en absoluto. Ni yo mismo, que a veces estoy pendiente, no lo sé. Nadie sabe lo que vive el hermano. Nadie sabe qué acontecimientos de la vida le llevaron a situaciones traumáticas. Sé que tenemos diferentes personalidades, pero aceptémoslas. Vivamos con ello, unámonos, oremos por el otro,
extendamos nuestra mano. Yo pienso que la actitud de nuestros pastores es clave. No es suerte lo que hoy tienen ellos. Eso es un reflejo de una actitud de fe, de esperanza y de amor. Ese es el reflejo de lo que hoy podemos ver. Y con esto yo quiero cerrar esta palabra para dar gracias al Señor, darle gloria y honra a Él. Y démosle un aplauso al Señor que está aquí. También quisiera que hagamos algo. Yo quiero que nos levantemos y oremos por nuestros amados pastores, por nuestras autoridades. Nuestras autoridades también son nuestros papás, nuestro esposo, nuestra esposa, ¿no? Y quiero que bendigamos para cerrar. Luego vendrá nuestro amado pastor. Y quiero que ahí cierren sus ojos y digan: Señor Jesús, hoy te doy gracias por todo lo que tú haces en mi vida. Te pido perdón por toda equivocación, por todo error, por todo pecado, por haberme ido en contra de tus autoridades, sean en esta nación y sea en esta nuestra iglesia. Hoy bendigo a nuestros amados pastores, que los levantes, que los multipliques, que los sanes, que los empoderes, que los lleves hacia donde tú quieres llevarlos. Hoy, papá, reconozco que he pecado. Dejo toda carga a ti. Ayúdame a levantarme en esta iglesia y ser más de quien tú quieres que yo sea. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, y vamos cerrando. Le damos gracias a Dios porque sabemos que esta mañana siempre, cada domingo nos trae un tiempo de fe, un tiempo de aprendizaje. Pero sobre todas las cosas yo quiero que entiendan claramente que la búsqueda que tenemos con el Señor nos va a llevar siempre a alcanzar el propósito y el plan de Dios. Es por eso estamos reunidos buscando de su